Bienvenidos a este video que te dejará sin aliento. Hoy hablaremos de una de las figuras más queridas y respetadas de la música cristiana, Jesús Adrián Romero. Pero esta vez no se trata solo del cantante que inspira con su voz y sus letras, sino del hombre que, a los 59 años, ha decidido romper su silencio y revelar verdades que cambiarán para siempre la forma en que el mundo lo ve. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar va más allá de la música, más allá de la fe y más allá de lo que muchos imaginaron. Jesús Adrián Romero, el artista que durante décadas ha sido sinónimo de esperanza, fe y consuelo espiritual, ha sorprendido al mundo con una confesión que pocos esperaban. En una reciente revelación, el cantante mexicano abrió su corazón y compartió aspectos desconocidos de su vida, luchas internas, crisis de fe, y la carga emocional que conlleva ser una figura espiritual en un mundo lleno de expectativas. Su sinceridad ha causado un verdadero terremoto en el ámbito del gospel latinoamericano, dividiendo opiniones entre quienes lo admiran aún más por su honestidad y quienes lo acusan de haber ido demasiado lejos. A lo largo de los años, la música de Jesús Adrián Romero ha acompañado a millones de creyentes. Canciones como Sumérgeme, Te daré lo mejor, o Mi universo, no solo se convirtieron en himnos de adoración, sino en puentes emocionales que conectaron a miles de personas con su fe. Sin embargo, detrás de esa voz llena de calma y devoción, se escondía un hombre que, en silencio, cargaba con dilemas profundos. ¿Qué sucede cuando el ídolo espiritual empieza a cuestionarse a sí mismo? ¿Qué ocurre cuando el hombre de fe comienza a dudar de aquello que predica? Esa es la pregunta que ha sacudido a su público y que lo ha llevado a abrirse como nunca antes. Jesús Adrián decidió hablar no por necesidad mediática, sino por una convicción interior. Según confesó, durante años sintió que debía mantener una imagen perfecta, ser el ejemplo intachable que todos esperaban. Pero esa presión, combinada con las críticas de los sectores más conservadores, lo llevó a un punto de quiebre. En sus propias palabras, callar se volvió una forma de morir lentamente. Hoy, libre de esa carga, confiesa que su propósito no es ser un ícono religioso, sino un ser humano real, con dudas, con luchas y con una fe que se fortalece precisamente a través de la fragilidad. Gracias por ver este video y por acompañarnos en esta historia que nos enseña que incluso los hombres más fuertes espiritualmente también tienen momentos de oscuridad. No olvides suscribirte al canal para seguir descubriendo las historias más profundas detrás de las figuras más influyentes de la música cristiana. Tu apoyo es mi mayor motivación para seguir creando contenido con propósito y verdad. En esta primera parte, conoceremos el contexto de esta sorprendente confesión, cómo un hombre de fe pasó de ser símbolo de estabilidad espiritual a convertirse en una voz que desafía las estructuras del cristianismo moderno. La historia de Jesús Adrián Romero no es solo la de un artista, sino la de un ser humano que se atrevió a romper el molde, mirar hacia adentro y hablar con el corazón. Y lo que dijo, dejará al mundo con la boca abierta. Jesús Adrián Romero nació el 16 de febrero de 1965 en Hermosillo, Sonora, México, en el seno de una familia humilde pero profundamente cristiana. Desde pequeño, su vida estuvo rodeada de fe, oración y valores que moldearían su carácter. Sus padres, trabajadores y devotos, le enseñaron que la riqueza no se mide en bienes materiales, sino en amor, fe y servicio. En medio de una infancia sencilla, llena de sacrificios pero también de afecto, Jesús Adrián descubrió el poder de la música como una forma de conexión espiritual. Su historia musical comenzó en la iglesia local a la que asistía con su familia. Allí, entre himnos y alabanzas, se encendió una chispa que marcaría su destino. A los 8 años pidió su primera guitarra, un instrumento que su familia le compró con esfuerzo,
y con el que aprendió a tocar de manera autodidacta. No tenía profesor, pero tenía pasión. Observaba a los músicos de la iglesia, imitaba sus acordes y, poco a poco, fue desarrollando una habilidad natural para acompañar las canciones de adoración. Su voz, dulce y expresiva, pronto se destacó entre los adultos del coro. Durante su adolescencia, Jesús Adrián comenzó a escribir sus propias canciones. Eran composiciones simples, inspiradas en los mensajes bíblicos y en la vida cotidiana de su comunidad. Pero esas letras contenían algo más, una profunda sensibilidad espiritual que conmovía a quienes lo escuchaban. En poco tiempo, sus canciones empezaron a ser utilizadas en reuniones juveniles y encuentros de oración. Sin saberlo, estaba dando los primeros pasos de una carrera que transformaría el panorama de la música cristiana en América Latina. Sin embargo, en aquel momento, él no pensaba en convertirse en cantante profesional. Su meta era servir a Dios de otra manera. Por eso decidió ingresar a un seminario teológico para estudiar las Escrituras y prepararse como ministro. En ese entorno, aprendió sobre teología, liderazgo y el papel de la Iglesia en la sociedad. Fueron años de introspección y crecimiento, donde también enfrentó dificultades económicas y personales. Pero, pese a los desafíos, su fe se fortaleció y su visión se amplió. Entendió que podía combinar su amor por la música con su llamado espiritual. Fue durante este periodo que nació su convicción de que la música no solo era arte, sino una herramienta para sanar corazones y llevar esperanza. Al terminar sus estudios teológicos, comenzó a servir como pastor en congregaciones locales. Allí descubrió que su voz tenía el poder de unir, de inspirar y de mover emociones profundas. Sus fieles no solo acudían a escucharlo predicar, sino también a escucharlo cantar. Y cada canción suya se convertía en una oración viva. En los años 90, su vida dio un giro decisivo. Después de liderar cultos y grupos juveniles, grabó su primer álbum independiente, Renuevo Espiritual ***. Aunque fue una producción modesta, su mensaje de fe y renovación tocó a miles. Poco después, lanzó a sus pies ***, el disco que lo catapultó a la fama y que incluía Sumérgeme, una de las canciones más emblemáticas del mundo cristiano. A partir de entonces, el nombre de Jesús Adrián Romero se volvió sinónimo de adoración sincera y de inspiración espiritual. Pero el éxito no llegó sin sacrificios. Entre los compromisos ministeriales y los viajes constantes, Jesús Adrián comenzó a sentir el peso de la exposición pública. Sin embargo, su propósito era claro: usar su voz para compartir la fe y demostrar que la música cristiana podía trascender fronteras sin perder su esencia. Así nació su propio sello, Vástago Producciones, un proyecto que no solo impulsó su carrera, sino que también ayudó a otros artistas a cumplir sus sueños dentro del ámbito gospel. Con cada paso, Jesús Adrián no solo crecía como artista, sino como líder espiritual de toda una generación. Detrás del artista que inspira multitudes, existe un hombre profundamente humano. Jesús Adrián Romero siempre ha afirmado que su familia es el centro de su vida, su refugio y su mayor tesoro. Casado con Pecos Romero, su compañera de toda la vida, ha formado un matrimonio que ha resistido el paso del tiempo y las tormentas de la fama. Juntos han enfrentado los desafíos que implica servir a Dios mientras se vive bajo la mirada constante del público. Pecos no solo ha sido su apoyo emocional, sino también una pieza clave en la construcción de su ministerio, colaborando activamente en la gestión de Vástago Producciones. El matrimonio Romero ha sido un ejemplo de compromiso y fe compartida. Con 3 hijos, Adrián, Jan y Melissa, Jesús Adrián y Pecos han logrado mantener un hogar lleno de amor y valores espirituales.
pese a los sacrificios que exige su vida ministerial. Adrián, el hijo mayor, siguió los pasos de su padre en la música, aportando un aire fresco al género cristiano contemporáneo. Haan, por su parte, ha mostrado una visión más crítica, desafiando las estructuras tradicionales del gospel y buscando nuevas formas de expresión espiritual. Melissa, la menor, ha preferido mantenerse alejada de los reflectores, preservando su privacidad y equilibrio personal. A pesar de su éxito, Jesús Adrián ha reconocido que mantener la armonía familiar no ha sido fácil. Los viajes constantes, las giras interminables y los compromisos con iglesias y eventos lo mantenían lejos de casa durante largas temporadas. En más de una ocasión confesó que se sentía dividido entre su rol de padre y su llamado ministerial. La distancia generaba culpa y tristeza, pero también le recordó la importancia de poner límites y de priorizar lo verdaderamente esencial. Con el tiempo, aprendió a decir no, a reducir su agenda y a dedicar más espacio a su familia. En entrevistas recientes, ha relatado que hubo momentos en los que la fama le resultó abrumadora. Ser considerado un referente espiritual lo obligaba a mantener una imagen perfecta, a no mostrar debilidad, incluso cuando estaba atravesando crisis internas. Llegó a sentirse cansado, emocionalmente agotado y espiritualmente confundido. Se preguntaba si realmente estaba cumpliendo su propósito o simplemente cumpliendo las expectativas de los demás. Estas dudas marcaron una de las etapas más difíciles de su vida. Una etapa que él mismo define como el desierto espiritual. Fue entonces cuando tomó una decisión drástica: detenerse. En 2012 anunció una pausa en su carrera para reencontrarse consigo mismo, con su familia y con Dios. Durante ese retiro voluntario se dedicó a leer, a escribir y a reflexionar. Lejos de los escenarios, comprendió que su valor no dependía de la cantidad de conciertos ni del número de discos vendidos, sino de su relación con el Creador. Ese tiempo de silencio fue también un renacimiento, una oportunidad para sanar heridas y redefinir su fe. Y cuando regresó, su mensaje fue más maduro, más honesto y profundamente humano. Esa experiencia marcó un antes y un después. A partir de entonces, Jesús Adrián Romero empezó a hablar abiertamente sobre la importancia de cuidar la salud emocional y espiritual, incluso dentro del ministerio. Recordó que muchos líderes religiosos se desgastan tratando de ser perfectos y terminan desconectándose de su propósito. Con humildad, confesó que él mismo había estado cerca de ese punto de quiebre. Pero en lugar de rendirse, decidió transformar su dolor en aprendizaje y su silencio en canciones que hoy siguen tocando corazones en todo el mundo. Su historia familiar y personal nos recuerda que detrás de cada figura pública hay una vida llena de decisiones difíciles, sacrificios y momentos de vulnerabilidad. En el caso de Jesús Adrián, cada crisis fue también una oportunidad para profundizar en su fe, fortalecer su carácter y reconectar con la esencia de su llamado: servir con autenticidad, sin máscaras ni apariencias. Esa honestidad, aunque le ha traído críticas, también lo ha convertido en un símbolo de coherencia espiritual y valentía en el mundo cristiano contemporáneo. Como toda figura pública dentro del mundo evangélico, Jesús Adrián Romero no ha estado exento de polémicas. Sus declaraciones, aunque sinceras y reflexivas, han generado intensos debates en la comunidad cristiana. Lo que para muchos fue una muestra de valentía, para otros representó una amenaza a las estructuras tradicionales de la Iglesia. Sin embargo, él nunca se ha disculpado por hablar con el corazón. Su objetivo, según ha dicho, no es provocar división, sino invitar a la reflexión sobre lo que realmente significa vivir una fe auténtica. Una de sus posturas más controvertidas ha sido su crítica a la rigidez de ciertas iglesias evangélicas.
En varias entrevistas, expresó su preocupación por cómo algunos líderes convierten la religión en un conjunto de reglas y apariencias, olvidando que la esencia del cristianismo está en la gracia y el amor. A veces, dijo, las iglesias se preocupan más por la forma en que vistes o por cómo actúas, que por lo que ocurre en tu corazón. Estas palabras resonaron con una generación de creyentes cansados de los juicios y de los dogmas. Pero también despertaron la ira de sectores conservadores que lo acusaron de suavizar el evangelio. Otra polémica estalló cuando admitió públicamente que disfruta de la música secular. Jesús Adrián defendió que el arte no debe ser confinado a una categoría religiosa para ser edificante. No todo lo que no menciona a Dios está vacío de él, afirmó en una entrevista, lo que generó controversia entre pastores que consideraron su postura demasiado liberal. Sin embargo, para muchos jóvenes cristianos, sus palabras fueron liberadoras, una invitación a ver la belleza divina también en la creatividad humana, sin miedo ni culpa. También se pronunció sobre la industria de la música cristiana moderna, criticando su creciente enfoque comercial. Denunció que muchas producciones parecían diseñadas más para vender discos que para inspirar fe. La música cristiana se ha convertido en un mercado, dijo con tristeza, cuando debería ser un ministerio. Estas declaraciones provocaron reacciones encontradas entre artistas y productores del medio, algunos de los cuales se sintieron atacados. Pero Jesús Adrián insistió, su intención no era señalar culpables, sino recordar que la adoración debe nacer del corazón y no del interés económico. Sus palabras más contundentes, sin embargo, llegaron cuando habló del futuro de la Iglesia. Advirtió sobre el riesgo de que las congregaciones se vuelvan más parecidas a empresas que a comunidades de fe, donde el crecimiento, las finanzas y la popularidad pesan más que el bienestar espiritual. Muchos pastores lo criticaron por no entender la realidad administrativa de una iglesia, pero otros lo vieron como una voz profética que invitaba a regresar a la esencia del Evangelio: amar, servir y vivir con compasión. A pesar de las críticas, Jesús Adrián Romero ha mantenido una actitud serena. Su vida y su mensaje reflejan una espiritualidad madura, más centrada en el amor que en el juicio, más en la relación con Dios que en la obediencia ciega a reglas humanas. Hoy, a sus 59 años, continúa componiendo, escribiendo y compartiendo su visión del cristianismo como un camino de libertad interior. No busca convencer a todos, solo ser honesto con lo que cree. Su historia no es la de un santo inalcanzable, sino la de un hombre que aprendió que la fe no consiste en no tener dudas, sino en seguir adelante a pesar de ellas. En sus propias palabras, mi fe no es perfecta, pero es real, y tal vez ahí radique su mayor legado. Jesús Adrián Romero nos enseña que creer no es vivir sin errores, sino tener el coraje de levantarse, de mirar al cielo y de seguir cantando, incluso cuando el alma tiembla. Porque, al final, su música no solo es adoración, es una confesión de vida, un testimonio de que la vulnerabilidad también puede ser una forma de fe.